Gracias. Gracias, Iván. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradeceros la asistencia a este webinar. Un poco como ha adelantado Iván, el objetivo de esta jornada es acercaros un poquito las obligaciones en materia de envases a vuestras organizaciones. Eh, lo queremos hacer de manera bastante, lo hemos intentado sintetizar lo máximo posible. Sabemos que las obligaciones en materia de envases están trayendo bastante dolor de cabeza a gran parte de las empresas y me imagino que muchas de vosotras por eso estaréis presentes en este webinar. Entonces lo vamos a hacer de la manera más dinámica posible y más concreta, ¿vale? Os vamos a presentar las obligaciones que están en vigor ahora. Como ha comentado Iván, bueno, pues por toda esta trayectoria de año y medio que llevamos trabajando esta cuestión, todavía vemos que existen un gran número de empresas que desconocen no tanto el Real Decreto en sí, pero sí cómo les aplican diferentes obligaciones a sus organizaciones. Por eso hemos considerado interesante en esta primera parte del webinar, pues comentaros, ¿no? De manera general cuáles son estas obligaciones que ya están en vigor, para si alguno de vosotros todavía tiene dudas, pues que le quede clara esta cuestión. Pero luego, como ya sabéis, el Real Decreto, a pesar de que entró en vigor en el año en diciembre del 2022, hay algunas obligaciones que las ha dejado pendientes para entrar en vigor y aplicarse a partir del 1 de enero de 2025, ¿vale? Que seguro que a muchos de vosotros estas son las cuestiones que más os llama la atención y sobre las cuales necesitáis más información. Por ello, en esa segunda parte del webinar hablaremos sobre estas cuestiones. Vale, un poco cómo vamos a hacer la dinámica de la jornada. Como siempre hacemos en la mayoría de webinars que llevamos a cabo desde el Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad de ADESA, nos gusta comenzar muy brevemente y de manera muy superficial con el marco normativo en materia de envases, ¿vale? Veremos un poco cómo se viene trabajando todas estas cuestiones desde la Unión Europea y también cómo se ha venido trabajando por parte del ordenamiento jurídico nacional, ¿vale? A nivel estatal. Pasaremos directamente a hablar de las actuales obligaciones que hay en vigor en materia de envases, como hemos comentado. Posteriormente hablaremos de cuáles van a ser esas nuevas obligaciones a partir de enero del año 2025 en materia de envases. Hemos preparado también una tabla resumen de las obligaciones. No me voy a centrar mucho porque ya las voy a haber explicado anteriormente en el punto 2 y 3, pero bueno, si en un futuro volvéis a ver el webinar y queréis ir directamente a ese esquema general, también os hemos preparado dos tablas que consideramos que son bastante visuales para que podáis ver cuáles ya están en vigor y cuáles van a entrar en vigor a partir de enero del 2025, ¿vale? Y luego dejaremos, lo dicho, un turno para preguntas que podéis ir dejando en el chat y las responderé a continuación, todas las que pueda responder. Si alguna se queda en el tintero porque no os puedo dar respuesta inmediata, porque es un caso más concreto que necesitamos analizar, lo dicho, nos podéis escribir y concretamos una reunión y os intentamos dar respuesta al respecto. Hablando un poco de lo que comentaba, ¿no? Del marco normativo, yo sé que esto es un poco rollo para muchos y muchas, que os interesan las obligaciones concretas, pero sí que es verdad que, bueno, pues curiosamente nos hemos encontrado con muchas empresas que han considerado que las obligaciones en materia de envases que tenéis que cumplir ahora parece que han caído del cielo, ¿no? Que no tienen instrumentos jurídicos detrás donde se haya ido trabajando esto, que son cosas como muy puntuales que han entrado en vigor ahora, que nos exigen de repente cumplir con esto y que en un futuro pues tampoco se sabe cómo va a evolucionar. Entonces, justamente para daros un poco de información sobre esto, cuando nos hacéis siempre este tipo de consulta, os queríamos mostrar de manera muy superficial este cronograma, ¿vale? De cómo se viene trabajando esta cuestión por parte de la Unión Europea. Ya veis que se viene trabajando desde el año 2015, o sea, desde hace casi 10 años, concretamente 9 años, o sea que tiene ya bastante recorrido. Sí que es cierto que el tema de los envases siempre se ha enmarcado en la economía circular, ¿vale? Se fue trabajando desde el inicio planes de acción para la economía circular, diferentes estrategias, diferentes directivas que ahora comentaremos, como os he dicho, superficialmente. Entonces, no se ha centrado de manera directa en un inicio en la prevención o en la reducción de los envases como tal, pero ya se ha metido en esos planes de acción, en esas estrategias y, en definitiva, en esos instrumentos normativos en los cuales se pretendía o se establecía esa necesidad de transicionar de la economía lineal que tenemos ahora a la economía circular, ¿vale? La economía circular
de manera explicada así un poco familiar, consiste en reducir al máximo la extracción de recursos naturales para la producción de un producto, tratar de prevenir también al máximo la cantidad de residuos que genere ese producto, intentar alargar la vida útil del producto y que esté el mayor tiempo posible que realice el mayor número de rotaciones a lo largo de su vida útil, ¿vale? Entonces, desde el 2015 se aprobó el Plan de Acción para la Economía Circular. Para que sepáis un poco en qué consistía, incluía un total de 54 medidas. Tenía un plazo de duración de 5 años y pretendía justamente eso, transicionar hacia la economía circular en toda la Unión Europea, ¿vale? Incluido pues todos sus Estados miembros y, por supuesto, España. 3 años más tarde se aprueba la estrategia de plásticos. El objetivo de esta estrategia era trabajar un poco en una nueva economía del plástico, donde el diseño y la producción de productos plásticos, incluidos envases, bueno, respetaran las necesidades de reutilización, de reparación, de reciclaje y se elaboraran con materiales más sostenibles. El mismo año entran en vigor varias directivas, entre ellas la Directiva de Envases y Residuos de Envases, que pretende, bueno, pues prevenir la producción de residuos, perdón. Un año más tarde, en el 2029, entra en vigor la Directiva de Reducción del Impacto de ciertos productos plásticos en el medio ambiente. Al final se centra en combatir el empleo o el consumo desmesurado de productos de plástico de un solo uso, de productos fabricados por plástico exodegradable y de los residuos derivados de las artes de pesca, que estuvieran compuestos por plástico. Un año más tarde entra en vigor el Green Deal, el famoso Pacto Verde Europeo. Este seguramente ya lo habéis, bueno, lo conocéis o seguramente os suene. Es, desde mi punto de vista, el instrumento normativo base desde el cual a partir del 2020 pues, se está trabajando, ¿no? En materia de economía circular y de reducción de impacto ambiental a nivel europeo. Y por último, este año se está trabajando un borrador del Reglamento Europeo de Envases, ¿vale? Que es un poco lo que comentaba Iván. Este Reglamento Europeo de Está justo, no, Envases... normalmente sí. Esta es de envases y residuos de envases. Apagad los micros, por favor. Gracias. En el año 2024 ahora se está trabajando, como comentaba, por parte de la Comisión y el Parlamento Europeo un nuevo reglamento de envases. Por ahora tenemos el borrador, falta su aprobación definitiva, que esperamos que sea a finales de este trimestre. Bueno, esperamos, no, ya casi lo han confirmado. Entonces, va a afectar de manera directa sobre, obviamente, las empresas a nivel nacional, ¿no? Las empresas españolas, bueno, y de toda la Unión Europea, que pongan envases en el mercado, va a traer nuevas obligaciones diferentes a las que recoge actualmente el Real Decreto de Envases que vamos a comentar ahora, objetivos también un poquito más ambiciosos. Entonces, va a ser un tema también bastante interesante y que va a afectar de manera directa a las organizaciones. Justamente por esto, bueno, pues queríamos hacer o concretar esta cuestión, informaros sobre este tema y sobre el contenido de este reglamento en un webinar, ¿vale? Únicamente para esto, porque consideramos que, bueno, pues que tiene una especial relevancia y que mezclarlo con las obligaciones que tenemos en vigor hoy en día con el Real Decreto era un poco demasiado tedioso. Entonces, por eso hemos querido dedicar para el mes que viene un webinar exclusivamente a hablar de este reglamento, cómo va a impactar a las empresas y cómo va a entrar, si entra en conflicto o no con las actuales obligaciones del Real Decreto que vamos a comentar ahora, ¿vale? Entonces, para que veáis que realmente el tema de los envases se viene trabajando desde hace bastante tiempo a nivel europeo y se va a seguir trabajando, ¿vale? No va a ser una cosa puntual, unas obligaciones puntuales que se van a quedar aquí. La trayectoria es esta. A nivel estatal, en el 2020 pues se publica la Estrategia Española de Economía Circular, que sienta las bases para superar la economía lineal, impulsar un nuevo modelo de negocio hacia la economía circular. Y ya en 2022 entra en vigor, concretamente en abril, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, y a finales del 2022 entra en vigor el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases. En estos dos, siempre que hablamos de envases, solemos mencionar estas dos normas. ¿Por qué? Porque aunque es cierto que el Real Decreto de Envases establece las obligaciones más concretas en relación a los envases, la Ley de Residuos sí que adelantaba ciertas cuestiones. Ya empieza a hablar de la responsabilidad amplia del productor, incluso crea dos medidas fiscales nuevas, como es el impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizables y el impuesto sobre residuos en vertedero. Entonces,
Hoy nos vamos a centrar prioritariamente, casi en el 90%, en las obligaciones que recoge el Real Decreto de Envases, pero es cierto que también vamos a empezar hablando del impuesto al plástico, que este sí que se recoge en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular. Bueno, pasamos ya a hablar de cuáles son las actuales obligaciones que tenemos en vigor en materia de envases. Como comentaba Iván, la mayoría de ellas están en vigor desde que se publicó, bueno, desde que entró en vigor el Real Decreto de Envases, ¿vale? A principios del año 2023. Entonces ya llevamos un año y medio con estas obligaciones en vigor. Cuando hablamos del impuesto sobre envases de plástico no reutilizables, el comúnmente conocido como el impuesto al plástico, lo más importante, yo creo, lo prioritario es determinar quiénes son contribuyentes de este impuesto, ¿no? La norma nos lo dice bien claro. Son contribuyentes del impuesto al plástico todas aquellas organizaciones que fabriquen, que adquieran intracomunitariamente o que importen envases de un solo uso, es decir, envases no reutilizables, que contengan plástico, ya sea que estén vacíos o llenos. Es decir, si yo como empresa situada en España fabrico envases o no fabrico envases, pero adquiero intracomunitariamente o importo productos envasados en plástico, tengo que ser, bueno, estoy sujeta al impuesto al plástico, ¿vale? Soy contribuyente del mismo. ¿Qué considera la norma como envase? Aquí también os lo pongo porque ha habido bastantes dudas, ¿vale? Hay muchas organizaciones que no saben determinar si alguno de los envases que ellos están fabricando o en este caso aquí intracomunitariamente importando tienen la consideración o no de envase. Entonces, la norma nos dice que es todo producto que se destine a contener, a proteger, a manipular, a distribuir o a presentar mercancías. Ya veis que es una definición bastante amplia, ¿vale? De lo que considera envase. En este caso, estarán sujetos al impuesto todos estos productos que estén compuestos por plástico y que además sean de un solo uso, ¿vale? Aquí entran tanto envases domésticos como comerciales como industriales y tanto envases primarios como secundarios como terciarios, ¿vale? Por lo tanto, ya veis que la definición es bastante amplia. Otra de las cuestiones que algunas veces nos habéis planteado es, yo creo que tengo un envase de plástico, pero o fabrico un envase de plástico o adquiero intracomunitariamente o importo un envase de plástico, pero creo que es reutilizable. En principio, la norma no nos exige que tenemos que certificar que un envase es reutilizable para poder estar exentos de hacer el pago de este impuesto por esos envases. Pero, en principio, la definición que se recoge en la propia norma es que en los envases de un solo uso son aquellos envases que no han sido ni diseñados, ni concebidos, ni comercializados para realizar numerosos circuitos a lo largo de su vida útil, o que tampoco han sido concebidos ni diseñados para ser rellenados o para ser reutilizados con el mismo fin para el que fueron diseñados, ¿vale? Entonces, aquí os dejo como referencia, os dejamos como referencia la UNE 13.429 del 2007, que nos establece qué envases tienen la consideración de reutilizables. Lo dicho, no es obligatorio certificar los envases reutilizables para no pagar este impuesto, pero sí que os puede servir de guía para ver si en caso de duda, vuestro envase es de un solo uso o es reutilizable, ¿vale? ¿Están sujetos al impuesto todos los envases de plástico no reutilizables? No. La norma establece una serie de excepciones, ¿vale? Deja fuera de este impuesto a los productos sanitarios, a los rollos de plástico para uso agrícola y ganadero y también deja fuera del pago de este impuesto a todas las importaciones o adquisiciones intracomunitarias de envases que realicéis siempre y cuando a lo largo de un mes a través de esas importaciones o de esas adquisiciones intracomunitarias estáis poniendo en el mercado o trayendo aquí a España, introduciendo en el mercado menos de 5 kilos de plástico virgen. ¿Vale? Si no superáis esa cantidad, en principio no tenéis la obligación de pagar el impuesto. Si esa cantidad se supera, si introducís a través de la importación o adquisición intracomunitaria más de 5 kilos al mes de plástico virgen, sí que tenéis que cumplir el impuesto. ¿Vale? Y luego las exportaciones también quedan fuera. Es decir, si vosotros importáis o fabricáis aquí un envase que luego vais a poner fuera del mercado nacional, también estaría exento, ¿vale? ¿Cuál es la base imponible y el tipo impositivo? Bueno, pues habría que pagar 45 céntimos por cada kilo de plástico no reciclado, ¿vale? Por cada kilo de plástico virgen. Por el plástico reciclado no es obligatorio pagar, ¿vale? Se quitaría de la base imponible.
2024, bueno, hasta el 31 de diciembre de 2023, al legislador le era suficiente con que se presentara para justificar la cantidad de plástico reciclado que contenía un envase. Era suficiente con presentar una declaración responsable por parte del fabricante. Ahora mismo eso ha cambiado, ¿vale? Desde el 1 de enero de 2024 ya no es suficiente con esa declaración de responsable, sino que en caso de que esos envases tengan cierta cantidad de plástico reciclado, para acreditar esa cantidad de plástico reciclado hay que obtener la certificación, la ISO 15343, ¿vale? Del año 2008. Importante. En caso de que no tengáis esta certificación, se consideraría que el plástico es virgen en su totalidad, ¿vale? Entonces, ¿qué obligaciones derivan del impuesto al plástico? Bueno, pues derivan una serie de obligaciones que dependerán de la condición que tengan las organizaciones. Si una organización tiene la condición de fabricante, de adquiriente intracomunitario y o de importador. En el caso de los fabricantes y los adquirientes intracomunitarios de envases de plástico, ya sea que estén vacíos o llenos, tendrán la obligación de inscribirse en el registro territorial del impuesto al plástico, ¿vale? Además, los fabricantes tendrán obligaciones contables, los adquisidores intracomunitarios tendrán que llevar al día un libro registro de existencias. Y luego, a la hora de realizar el pago del impuesto, dependerá de si la empresa es fabricante y o adquiriente intracomunitaria o de si es importadora, ¿vale? En el primero de los casos, en el caso de fabricantes y adquirientes intracomunitarios, el pago se ha de hacer mediante el modelo de autoliquidación 592. Este modelo se debe presentar como el IVA, ¿vale? Si vosotros, la empresa, presentáis el IVA mensualmente, pues este modelo deberéis presentarlo también mensualmente. Si lo presentáis trimestralmente, pues el modelo de autoliquidación del impuesto deberéis también presentarlo trimestralmente. En el caso de los importadores, se debe presentar mediante el documento único aduanero, ¿vale? En el documento único aduanero ahora tendréis que añadir que estáis importando cierta cantidad de envases de plástico no reciclado e indicar todos los datos al respecto para contribuir de esa manera al impuesto, ¿vale? Y hay una obligación que afecta a cualquiera de las tres categorías, ¿vale? Tanto si sois fabricantes como si sois adquirientes intracomunitarios como importadores. Y es que la norma exige que hay que consignar en las facturas o en los certificados dos cuestiones. El importe del impuesto que sea satisfecho por esos productos, por esos envases, o si hay supuestos de exención, también deberéis indicarlo. Y luego también habrá que indicar la cantidad de plástico no reciclado que contienen esos productos, ¿vale? Esto de manera obligatoria para fabricantes, adquirientes intracomunitarios e importadores. ¿Os pueden imponer sanciones? Pues sí. La norma lo que recoge es que en caso de los fabricantes o los importadores o los adquisidores intracomunitarios, ya os acabamos de comentar que tenéis la obligación de inscribiros en el registro territorial del impuesto. En caso de que tengáis la obligación y no estéis inscritos, os pueden poner una multa de 1.000 euros. Nos consta, porque nos ha llegado por parte de algún cliente, que Hacienda está va notificando poco a poco a ciertas empresas que son conscientes que tienen la obligación de inscribirse en el registro, bueno, está notificando justamente esto, ¿no? Que deben realizar el trámite. No a todas las empresas, lógicamente, porque no puede llevar el control sobre todas las empresas del territorio nacional, pero sí que es cierto que algunas ya les está notificando que deben hacerlo y que en caso de no hacerlo, pues se les puede sancionar con una multa de hasta 1.000 euros, ¿vale? En el caso de que se presente una certificación falsa o incorrecta de la cantidad de plástico reciclado, se puede imponer una multa del 50% del importe de las cuotas que no se han pagado cuando se deberían de pagar, con un mínimo de 1.000 euros, ¿vale? Y en el último caso, si se consignan de manera incorrecta los datos en la factura relativos al importe de las cuotas devengadas, o relativo a la cantidad de plástico no reciclado que contienen los productos, o no se incluye algún supuesto de exención, o al revés, cuando se debería de incluir, impondrán multas de 75 euros por cada certificado o por cada factura que se haya emitido de manera incorrecta, ¿vale? Con estos datos recopilados y recogidos de manera incorrecta. Dejamos ya el impuesto especial sobre envases de plástico de lado y pasamos ya a hablar de la responsabilidad ampliada del productor. Como os adelantaba antes, esta cuestión se recoge tanto en la Ley de Residuos como en el Real Decreto de Envases. La Ley de Residuos deja ciertas cuestiones abiertas que luego fueron concretadas y extendidas por el Real Decreto de Envases. Entonces, bueno, vamos a centrarnos en este concepto y cuáles son las obligaciones que derivan de esta responsabilidad ampliada del productor. Lo primero es determinar qué es esto de la responsabilidad ampliada del productor. Posiblemente ya todos y todas lo sepáis, sobre todo porque en el último año se está hablando muchísimo más, ¿no?, de este concepto. Al final consiste en que todos los productores de productos que pongan en el mercado
en este caso un envase, que con su uso se va a acabar convirtiendo en un residuo, van a tener que estar involucrados en su financiación y en la organización de la gestión de los mismos. Se asimila un poco al concepto de quien contamina paga. Antes de la entrada en vigor de estas normas, la responsabilidad al productor se le aplicaba únicamente hasta que ese envase salía de sus instalaciones. En el momento en el que ese envase se ponía en el mercado, ya la responsabilidad de la financiación y la organización de los residuos de ese envase no era suyo, ¿no? Ahora lo que se ha hecho es ampliarla. Entonces se considera que todas aquellas empresas que pongáis en el mercado un envase, vais a tener que ser responsables de su organización y de su correcta gestión, ¿vale? Y luego veremos cómo podéis dar cumplimiento a esta cuestión. Entonces, ¿a quién aplica la responsabilidad ampliada del productor? Pues a los que tienen la consideración de productores de producto. ¿Y quiénes son productores de producto? Pues todas aquellas empresas que envasen o todas aquellas empresas que importen o que adquieran intracomunitariamente productos envasados para ponerlos en el mercado nacional, ¿vale? Es decir, si vosotros envasáis o ordenáis envasar a un tercero y vosotros sois responsables de su puesta en el mercado, seríais productores de producto. Si no envasáis, pero vosotros adquirís intracomunitariamente o importáis productos ya envasados para ponerlos en el mercado nacional, también seríais productores de producto, ¿vale? ¿Sobre qué envase se aplica? En la misma definición que hemos comentado anteriormente para el impuesto al plástico, sobre cualquier producto que sirva para contener, proteger, manipular y distribuir y presentar mercancías, pero aquí afecta a estos productos que estén compuestos de cualquier material, de cualquier naturaleza. ¿Vale? Muchas veces hemos visto que, lógicamente, hay un poco lío y hay muchas empresas que son productores de producto y que se consideran que solo tienen responsabilidad amplia del productor por los envases de plástico. No, eso no tiene nada que ver, ¿vale? Aquí entran todos los envases que estén fabricados por materiales de cualquier naturaleza, desde plástico, cartón, papel, aluminio, vidrio, madera, todos los materiales, ¿vale? Y entran dentro de esta definición tanto envases domésticos como comerciales como envases industriales. Recordemos que los envases domésticos son aquellos envases que se convierten en un residuo en los hogares, por así decirlo, ¿vale? Es todo aquel envase que yo como persona física, como ciudadana, puedo comprar, puedo consumir y se genera un residuo en mi cocina, por ejemplo, ¿no? En mi hogar. En el caso de los envases comerciales, son aquellos envases que se acaban convirtiendo en un residuo en un comercio. Os pongo el ejemplo. Yo fabrico pulpo y vendo ese pulpo a un supermercado. Entonces, esos envases que van a ir al supermercado y que no van a llegar al consumidor final, sino que van a convertirse en un residuo en el propio supermercado, esos serían envases comerciales. Y los envases industriales, que también nos consta que tenéis muchas dudas sobre esta definición, son aquellos envases que acaban convirtiéndose en un residuo en otra industria. Por ejemplo, mismo ejemplo, soy comercializo pulpo, ¿vale? Envasado. Y ese pulpo lo vendo a otra empresa que utiliza mi producto, es decir, el pulpo, para hacer empanadas. Pues en ese caso, los envases que se acaban convirtiendo en un residuo en esa empresa serían envases de carácter industrial, ¿vale? Para que tengáis un poco claro las tres definiciones, porque sabemos que todavía genera un poco de confusión en algunos casos. Una vez que hemos determinado ya quién es productor de producto, qué es la responsabilidad amplia del productor, pasamos ya a hablar de las obligaciones concretas para los que tienen la condición de productores de producto, ¿vale? Para los envasadores, adquirientes intracomunitarios o importadores de envases que se ponen en el mercado nacional. Lo primero, los productores de producto tienen la obligación de inscribirse en la sección de envases del registro de productores de producto del Ministerio, ¿vale? Lo segundo, una vez que os inscribáis en el registro, que lo hagáis a través de nosotros o como deseéis hacerlo, se os va a asignar un código, ¿vale? Un número de registro. La norma exige que en el momento en el que os inscribáis en el registro de productores de producto, tenéis que incorporar este número, este código, en todas las facturas que tengan destino nacional. ¿Cómo debéis hacerlo? La norma no nos dice nada al respecto, es decir, no nos da ninguna fórmula concreta para incluirlo. Sí que es cierto que ha sacado alguna nota aclaratoria donde ha incluido, bueno, pues una posible forma de incluirlo, ¿vale? Yo lo que os recomiendo es que, bueno, pues pongáis número
de inscripción en registro de productos de producto y luego el código. El código suele ser ENV, la barra, el año que os deis de alta, si es en 2024, 2024, y luego un número de 10 dígitos. En principio, mientras eso sea legible y se pueda ver bien en las facturas que enviéis con destino nacional, es suficiente, ¿vale? No os van a sancionar. Pero bueno, si queréis incluir para hacer referencia a qué corresponde ese código, pues por ejemplo, registro de productores de productos sería lo correcto, ¿vale? Otra de las obligaciones que aplican a los que tienen la condición de productores de producto, pues tienen que remitir anualmente, ¿vale? La declaración anual de envases puestos en el mercado ante el Ministerio. Esto tienen que hacerlo el primer trimestre de cada año. Los que os habéis dado de alta en el registro a tiempo, acorde al plazo que establecía la norma, es decir, hace pues un año y medio casi, habéis tenido que hacer ya 3 declaraciones, la del año 2021, la del año 2022 y la del año 2023, ¿vale? La del año 2023 la habéis tenido que realizar el primer trimestre de este año. Entonces, ahora mismo el plazo está cerrado. El plazo para reportar esta información la abren desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de cada año, por lo tanto tendremos que esperar al 1 de enero del año 2025 para poder realizar la declaración anual de envases puestos en el mercado ante el Ministerio con respecto a los envases, a la información de los envases que habéis puesto en el mercado en el año 2024. Para esto lo que os recomendamos es que intentéis poco a poco, nos consta que muchas empresas ya lo estáis haciendo, pero llevar más o menos un control de los envases que estáis poniendo en el mercado para que luego, perdón por la expresión, pero no os pille el toro y llegue el 1 de enero y no tengáis ni idea de qué habéis puesto en el mercado y tengáis que hacerlo a ojo. Al final, cuantos más datos tengáis respecto a los envases que ponéis en el mercado o tengáis la información un poco más ordenada o sepáis por lo menos de dónde sacarla, mejor, ¿vale? Para que luego cuando llegue el momento pues podáis cumplir con esta obligación lo más acorde posible en la realidad. Es cierto que las declaraciones del 21 y 22, bueno, en muchos casos pues las habéis hecho y cuando las habéis hecho a través de nosotros pues ha sido un poco más a ojo porque es cierto que ha sido una obligación que se ha establecido retroactivamente. En muchas organizaciones pues, no tenéis datos, ni información, ni un sistema de cómo recopilar todas estas cuestiones y ha pillado un poco de sopetón. Pero sí que es cierto que, bueno, a partir de este año, ¿no? De la próxima declaración que tengáis que presentar, esto es una cuestión que ya se viene exigiendo desde hace un año y medio, entonces, bueno, pues tiene que ser lo más acorde a la realidad posible, por supuesto, ¿vale? Por si luego os hacen cualquier inspección, os mandan justificar o acreditar de dónde habéis sacado todos esos datos. Entonces, esta declaración, como he dicho, se tiene que presentar ante el Ministerio por sede electrónica y solicita una serie de datos. Al final la información la hay que reportarla por categorías de envases. Si ponéis envases domésticos en el mercado, imaginaros, también comerciales, también industriales, pues tendréis que separar los datos en estas 3 categorías, ¿vale? Y luego pues os pide los materiales, el peso en toneladas, si son envases de un solo uso, si son reutilizables, las unidades, si son envases reutilizables, la vida útil de esos envases, el número de ciclos. Bueno, os piden bastante información al respecto, ¿vale? Por eso hay que estar bastante preparado y recopilando estos datos con antelación. Otra de las obligaciones que ya están en vigor, la adhesión a un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor para envases domésticos, ¿vale? Actualmente todos los productores de producto, todas las organizaciones que tengáis la consideración de productor de producto y pongáis en el mercado envases domésticos, es decir, esos envases que pueden llegar al consumidor final y son desechados por él, tenéis que estar ya adheridos a un scrap. Nos ha sorprendido bastante porque realmente esta obligación está en vigor desde el año 90 y, pues, fijaros, lleva pues, más de 20 años en vigor y todavía hay muchas empresas que no estaban adheridos a un scrap para los envases domésticos. Entonces, los que no hayáis hecho este trámite, os recomiendo que lo hagáis cuanto antes. Aquí os hemos querido poner directamente los scraps que hasta el momento existen para envases domésticos. Ya sabéis que hasta hace pocos meses el único era Ecoembes y actualmente se ha sumado Procircular, ¿vale? Que es un scrap para envases domésticos, comerciales, domésticos y comerciales, no, industriales también, ¿vale? Entonces tenéis la opción de escoger en cualquiera de los dos, pero sí que es algo que deberíais ir realizando ya, ¿vale? Porque la obligación lleva ya muchos años en vigor. Otra de las opciones es constituir un sistema individual de responsabilidad ampliada del productor. Bueno, nosotros os lo hemos querido poner aquí, es cierto que no es lo habitual. Establecer este sistema se suele dar más bueno, en gestores de residuos o en otras organizaciones que tienen un control total sobre la trazabilidad de sus envases, tienen muchos envases reutilizables.
no suele ser lo común, ¿vale? Entonces, en caso de que queráis constituir un SIRAP, bien, es válido, vais a dar respuesta a esta obligación a la responsabilidad amplia del productor. Lo común realmente es adheriros a un scrap que ya esté constituido, ¿vale? Entonces, para domésticos ya es obligatorio. Otra de las obligaciones, muchas y muchos de vosotros tendréis la obligación de elaborar y aplicar planes de prevención y ecodiseño de envases. A través de estos planes lo que se pretende es bueno, hacer una especie de diagnóstico de la organización en materia de envases y luego establecer una serie de acciones y de objetivos a cumplir a lo largo de un plazo de 5 años, ¿vale? Entonces, el Ministerio lo que nos ha dicho es que en principio, si superáis ciertas cantidades, que ahora os las voy a decir, que establece el Real Decreto de Envases en relación a los envases que habéis puesto en el mercado, tenéis la obligación de elaborar y aplicar estos planes desde este año, ¿vale? Si, por ejemplo, a través de la declaración de envases del año 2023 veis que vuestra empresa más de 250 toneladas de vidrio o más de 50 toneladas de acero, más de 30 toneladas de aluminio, más de 20 toneladas de plástico, más de 15 de cartón o de materiales compuestos, o si no cumplís con ninguna de estas, más de 300 toneladas en total, ¿vale? De todos los materiales que ponéis en el mercado a través de vuestros envases, estáis obligados desde ya, ¿vale? En principio, en 2024, a ir elaborando y a ir aplicando estos planes de prevención y ecodiseño de envases. Me detengo en esta obligación un minutito. En principio, las políticas de prevención que podéis incluir en estos planes, en caso de que estéis obligados, bueno, también podéis hacer los planes de manera voluntaria, ¿vale? Se tienen que incluir alguna de estas políticas de prevención, las tenemos como de referencia, ¿vale? Eliminar, reducir pesos, rediseñar envases, reciclar, reutilizar o reducir el impacto ambiental. No es obligatorio incluir todas las políticas de prevención. El objetivo de estos planes, y nosotros cuando os estamos acompañando en la elaboración de estos planes, nos centramos en dos cosas. Primero, en tener en cuenta cuáles son los objetivos que nos dice tanto el Real Decreto de Envases como el futuro Reglamento Europeo de Envases, porque al final va a ser un plan a 5 años y lo que no tiene sentido es poner acciones al azar sin tener en cuenta qué nos van a obligar a cumplir para dentro de 3 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, si podemos tener ya visualizados esos objetivos y podemos organizar este plan en base a esos objetivos, mucho mejor, porque nos vamos a adelantar y vamos a poder ir trabajando poco a poco y vamos a intentar, bueno, vamos a conseguir, mejor dicho, que ese plan tenga sentido y que sea efectivo, ¿no? Que nos ayude a adelantarnos a esos objetivos y a esas obligaciones que nos establecen las normas. Entonces, nosotros cuando os ayudamos a elaborar estos planes, siempre tenemos en cuenta esta cuestión, ¿vale? Otra de las cuestiones importantes, establecer objetivos alcanzables. ¿Vale? Pensad que es un plan a 5 años, luego os van a mandar a hacer otro plan. Entonces, establecer objetivos que sean viables y alcanzables para que sea, lo dicho, un plan efectivo y que no sea tener el plan y meterlo a un cajón. ¿Por qué digo esto? Porque es cierto que este plan, los que estéis obligados, no vais a tener que presentarlo ante ninguna autoridad competente, pero sí que es cierto que cuando finalice el plazo del plan, es decir, dentro de 5 años, vais a tener que presentar ahí sí a la autoridad competente de la comunidad autónoma donde tengáis vuestra empresa un informe de cumplimiento de ese plan. Entonces vais a tener que justificar que habéis cumplido, que no, por qué lo habéis cumplido, por qué no. Entonces, por eso considero que es tan importante que sea un plan que sea útil para vosotros, que podáis alcanzar esos objetivos, que podáis ir transitando poco a poco hacia la prevención o hacia la reducción de esos envases o hacia la mejora de los mismos, ¿no? Para hacer que sean un poco más sostenibles y que además os ayude a reducir gasto económico, que también es obviamente otro de los objetivos fundamentales, ¿vale? Otra de las, aquí ya paso de las obligaciones a las prohibiciones, ¿vale? Que también queríamos mencionároslas. Ya sabéis que desde el año 2023 está prohibida la introducción en el mercado de ciertos productos. Es cierto que algunos de estos no son envases, cubiertos, platos, pajitas, agitadores de bebidas. Y también está prohibida la introducción en el mercado de recipientes para bebidas y para alimentos que estén fabricados con poliestireno expandido, ¿vale? Siempre y cuando estén destinados al consumo inmediato de los alimentos que contienen, que esos alimentos se consuman in situ en el propio recipiente o que estén listos para ser consumidos directamente sin ninguna preparación posterior, ¿vale? También estarán prohibidos, bueno, están prohibidos los vasos para bebidas hechos con el mismo material, con poliestireno expandido, incluidos sus tapones y sus tapas, ¿vale? Luego también se prohíbe introducir en el mercado cualquier producto de plástico que esté fabricado con plástico oxodegradable, que ya lo comentábamos en la
en el marco normativo, y las microesferas de plástico de menos de 5 milímetros, ¿vale? Que se añadan intencionalmente. ¿Qué sanciones recoge el Real Decreto de Envases al incumplimiento de estas obligaciones? Bueno, pues establece multas desde los 2.000 euros hasta los 100.000 y la inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un periodo inferior a un año en caso de que, como productores de producto, no estáis inscritos en el registro o en caso de que no presentéis la declaración anual de envases. Por ahora es cierto que bueno, no somos conscientes, ¿eh? No somos conocedores de si realmente se están imponiendo sanciones, pero objetivamente esto es lo que recoge la norma, ¿vale? Y luego, en caso de que estéis obligados a elaborar planes de prevención y ecodiseño y no los tengáis elaborados, pueden poner la misma sanción, ¿vale? Multas desde los 2.000 euros hasta los 100.000 euros. Por eso estamos intentando, bueno, pues recomendaros un poco a los que tengáis la obligación y no lo hayáis hecho todavía, poneros un poco las pilas, porque es cierto que si os hacen alguna inspección, pues estos meses, si ya habéis empezado un poco a trabajar el plan, podéis justificarlo, ¿no? Podéis acreditar que ya lo estáis trabajando. Todavía no lo habéis puesto en marcha, pero estáis redactándolo. Entonces, bueno, quedan al final 3 meses para que acabe 2024 y es un plan que realmente si lo hacéis y lo elaboráis para que sea efectivo para vosotros, cuanto antes empecéis mejor, ¿vale? Nos hemos querido también incluir aquí obligaciones para los comercios minoristas de alimentación, ¿vale? Que esto también lo comentamos en el webinar del año pasado. Los comercios que tengan una superficie superior a los 400 metros cuadrados tienen que destinar mínimo el 20% de su área de ventas a productos a granel, sin embalaje primario o mediante envases reutilizables. Los que superen los 300 metros cuadrados de superficie deben asegurar la disponibilidad de envases reutilizables para sus consumidores, ¿vale? Ya sea de manera gratis o a través del cobro de un precio. Y el precio realmente, la normativa no nos dice que haya que establecer un precio concreto, lo ponéis vosotros de manera libre, ¿vale? También los comercios con una superficie superior a los 300 metros cuadrados están obligados a informar a los clientes de los impactos ambientales y de las obligaciones de gestión de esos residuos de envases que están consumiendo, ¿vale? Que están adquiriendo. Otras obligaciones para los comercios minoristas de alimentación: presentar a granel frutas y verduras frescas que se comercialicen enteras. Aquí hay unas excepciones, ¿vale? Únicamente se puede evitar esta obligación cuando se envasen los productos están envasados en cantidades de más de 1,5 kg o cuando se pueda justificar que en caso de presentar a granel esas frutas o verduras frescas, esto pueda suponer una merma o un riesgo de deterioro de esos alimentos, ¿vale? Aquí, bueno, pues prevalece un poco más el prevenir el desperdicio alimentario que la prevención de envases, lógicamente, ¿vale? Que en este tipo de cuestiones siempre entramos ahí un poquito en conflicto. Y luego para los establecimientos de alimentación que vendan productos frescos, que vendan alimentos cocinados o que vendan bebidas, tienen que aceptar por parte de los consumidores el uso de recipientes reutilizables. Sí que es cierto que es una obligación, deben aceptarlo, pero siempre tienen que asegurarse de que esos recipientes reutilizables que va a utilizar el consumidor son óptimos para el producto que pretende envasar, bueno, por decirlo de alguna manera, o transportar en ese envase hasta su consumo, y también que estén en condiciones higiénicas óptimas, ¿vale? En caso de que no cumplan alguno de esos dos criterios, pues los establecimientos podrían rechazar, ¿no? O aceptar, rechazar el aceptar el uso de este tipo de recipientes reutilizables. Bueno, estas han sido las obligaciones que, como os comentaba, ya están en vigor, y ahora pasamos a hablar de las nuevas obligaciones que van a entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2025 en materia de envases, ¿vale? Tenemos por un lado unas obligaciones de marcado y etiquetado. Luego tenemos una serie de obligaciones de información y luego una serie de objetivos que también os hemos querido incluir para que los tengáis en cuenta y que los podáis ir trabajando, ¿vale? La primera de las obligaciones, y que seguramente os afecte a la gran mayoría de vosotros y de vosotras: a partir de enero del 25, del 1 de enero del 25, es obligatorio que los envases domésticos indiquen el contenedor de destino, ¿vale? Todos los envases domésticos tienen que indicar el contenedor de destino. Aquí lo que hemos hecho ha sido recopilar una serie de dudas que nos habéis ido planteando de manera bastante recurrente por un número bastante elevado de nuestros clientes,
y que, bueno, queríamos transmitiroslas en este webinar por si os ayuda, ¿no? Porque seguramente muchas de estas cuestiones os las podéis ir planteando a lo largo de estos meses hasta que entre en vigor esta cuestión. Primero, ¿qué ocurre si yo he puesto en el mercado un envase antes del 1 de enero del 2025 y no tiene este marcado, ¿no? Puede ocurrir que pongáis en noviembre en el mercado un producto, un envase doméstico a través de un producto vuestro y que siga en el mercado el 5 de enero del 2025. La duda es si os pueden sancionar. Pues no. No había problema, ¿vale? El Ministerio lo que nos ha confirmado es que lo que se tiene en cuenta es la fecha de la primera puesta en el mercado de ese envase. Si otra duda que nos han planteado es, ¿puedo poner pegatinas donde se recojan estos símbolos? El Ministerio también nos ha confirmado que sí que es posible incluir pegatinas, pero preferiblemente para aquellos envases que se hayan puesto con anterioridad en el mercado, con anterioridad al 1 de enero de 2025 y consideréis que pueden estar todavía en el mercado a posteriori, ¿vale? Después del día de la entrada en vigor de esta obligación. Entonces, sí que sería posible. Otra de las cuestiones, la simbología puede ser libre, ¿vale? La normativa no nos dice que tengamos que utilizar una simbología concreta. Si vosotros como empresa tenéis interés en diseñar una simbología que vaya un poco más acorde a vuestra marca, mientras sea legible y duradera, es decir, mientras el consumidor comprenda cuál es el destino cuál es el contenedor de destino de ese envase o de los diferentes elementos del envase y además esa simbología, ese marcado dure incluso después de abierto el envase, para el legislador es suficiente, ¿vale? Entonces podéis elegir libremente la simbología que utilizar o diseñar la vuestra propia. Sí que es cierto que en la mayoría de los casos, y un poco por lógica, se suele utilizar la simbología de Coembes. ¿Por qué? Porque al final es la que los ciudadanos estamos más familiarizados a ver y lo entendemos más directamente. Pero si no es el caso porque no queréis y queréis hacer la vuestra propia, no habría ningún problema mientras cumpla con esas condiciones, ¿vale? Otra cuestión, ¿qué simbología debo indicar? ¿Cómo debo indicar este marcado? Lo que nos dice la norma es que deberéis indicar, utilizar todos los símbolos respecto a todos los materiales que componen ese envase, siempre y cuando sean fácilmente separables por el consumidor. Es decir, os pongo el ejemplo. Yo pongo en el mercado una bandeja de plástico con su film, con el producto dentro, y tengo también una vitola de cartón que es perfectamente separable por parte del consumidor, ¿vale? En ese caso tengo dos materiales, plástico y cartón. Pues en ese caso debería indicar el símbolo azul para el papel y el símbolo amarillo para el plástico. ¿Qué ocurre si en vez de esa vitola ser una vitola, toda la información que contiene esa vitola la pego la incluyo en una pegatina que adhiero al envase primario, ¿no? Que adhiero al film o a la bandeja de plástico? Pues en ese caso, como la etiqueta no es fácilmente separable por parte del consumidor, sería imposible, pues tendríais que indicar el símbolo del material que más peso tenga en el envase. En este caso, por lógica, va a ser el plástico. Por lo tanto, en este caso, como no es separable, aunque tenga dos materiales, tendréis que indicar el que más peso tiene, que sería el plástico y por lo tanto el símbolo amarillo, ¿vale? Es otra de las cuestiones bastante recurrentes que nos habéis planteado. Y por último, ¿qué ocurre si un envase tiene un envase primario, lo metéis en un envase de agrupación? Aquí lo que nos dice la norma es que dependerá de si esos envases primarios, es decir, ¿cómo puedo marcarlo, no? Dependerá de si esos envases primarios son consumibles de manera individual o si en todos los casos el consumidor lo tiene que consumir de manera agrupada. Os pongo el ejemplo de unas botellas de vino, por ejemplo, que pues vienen en un estuche de cartón, ¿vale? Las botellas son de vidrio, el estuche es de cartón. Si las botellas pueden adquirirse individualmente por parte del consumidor, cada botella tiene que tener su símbolo de recicla al verde, ¿vale? Porque es vidrio. En caso de que no puedan ser consumidas por el consumidor de manera individualmente y el consumidor necesariamente tenga que comprar las botellas en el estuche, ¿vale? Que es un envase de agrupación, pues podéis indicar en el propio envase de agrupación, en el estuche de cartón, los dos símbolos, el verde por la botella y el azul, perdón, para el cartón, ¿vale? Por el estuche de cartón. En algunos casos nos han preguntado, es que yo depende, porque hay algunas botellas
que las vendo individualmente, pero otras las vendo estuchadas y no, el consumidor no puede adquirirlas individualmente. A ver, yo ahí lo que os recomiendo, que creo que es lo más fácil a la hora de gestionar el etiquetado, es que directamente incluyáis en el estuche ambos, en este caso, ambos símbolos y en la propia botella de vidrio su símbolo correspondiente. Por si acaso se pueden vender individualmente en algún momento, ¿vale? Paso ya a la segunda obligación en vigor a partir de enero del 2025. Los envases de plástico compostables tienen que estar certificados con la UNE 13432 del 2001, ¿vale? Siempre tienen que estar certificados. Otras de las obligaciones en materia de marcado y etiquetado. Los envases reutilizables tienen que indicar esta condición de reutilizable, ¿vale? Y además deben indicar el símbolo asociado al sistema de depósito, devolución y retorno. Esto os lo comentaré a posteriori, porque en principio todos los envases reutilizables tienen que estar adheridos a un sistema de depósito, devolución y retorno, que esto lo haréis a través del scrap correspondiente al que os adhiráis. Entonces tendréis que indicar estas dos cuestiones, que es reutilizable y además el símbolo asociado a ese sistema de depósito, devolución y retorno, ¿vale? Otra de las cuestiones, está prohibido indicar cualquier frase como respetuoso con el medio ambiente o cualquier frase similar. ¿Por qué? Porque el legislador considera que puede inducir error al consumidor y que puede desechar esos envases en el medio ambiente, en el medio natural, pues obviamente contaminándolo y perjudicándolo. Entonces, todas las frases que sean similares con esta cuestión, evitarlas. Aquí también quería hacer una breve mención a los nuevos instrumentos legales que se están trabajando por parte de la Unión Europea, bueno, el greenwashing, la directiva de Green Claims, que al final se está tendiendo a reducir muchísimas etiquetas que no tienen una base científica o un cálculo objetivo, con el objetivo de que realmente el consumidor esté lo más informado posible o lo mejor informado posible. Entonces, si actualmente en alguno de vuestros envases incluís alguna de estas etiquetas o incluís alguna frase o alguna expresión que da a entender que ese envase no tiene impacto en el medio ambiente, pues hay que evitarlas, ¿vale? Porque os pueden sancionar. Otra de las obligaciones, ya sabéis que bueno, los vasos esto ya lo estamos viendo en la práctica, pero bueno, a partir del 2025 los vasos para bebidas de plásticos de un solo uso tienen que indicar un marcado concreto. Si son envases de papel que tienen algún porcentaje de plástico, tienen que indicar plástico en el producto. Y si son vasos 100% de plástico, tienen que llevar el marcado hecho de plástico, ¿vale? Los envases compostables, que sean compostables en compostaje doméstico o en industrial, también tienen que llevar la indicación de no abandonar el entorno y también tienen que estar certificados por la UNE 13432, ¿vale? O también la ley permite cualquier otro estándar europeo o nacional que sea similar, siempre y cuando sea oficial, ¿vale? Vale, en el número 7 de las obligaciones. Estas tres obligaciones, la 7, la 8 y la 9, no son obligaciones como tal, os las he querido meter porque son cuestiones voluntarias que en caso de que vosotros las hagáis, se os obliga a algo. Me explico. Es voluntario incluir en el marcado de vuestro envase o de vuestros envases el porcentaje de material reciclado. Esto es voluntario, no tenéis la obligación de hacerlo, pero que sepáis que si lo hacéis, esta información tiene que estar certificada, ¿vale? No podéis incluir esta información envase reciclado, por ejemplo, envase de material reciclado o 100% envase de material reciclado. Si no está certificado, no podéis incluirlo, ¿vale? Tenéis que certificarlo previamente. Otra de las cuestiones que es voluntaria, indicar el porcentaje de reciclabilidad de ese envase. Sigue siendo voluntario, a partir de enero del 25 va a seguir siendo voluntario, pero que sepáis que si incluís esta información en el marcado de vuestros envases, esta información debe ir certificada también, ¿vale? Y además deberéis indicar, no podéis poner envase reciclable, como vemos en algunos casos ahora, ¿no? Envase reciclable. No, tenéis que indicar el porcentaje de reciclabilidad de ese envase, ¿vale? Tenéis que tener el número concreto, es decir, el porcentaje concreto de reciclabilidad de ese envase. Y debe estar, por supuesto, certificado, ¿vale? Y otra de las cuestiones voluntarias es, en caso de que queráis indicar el material empleado en la fabricación del envase, podéis hacerlo de manera voluntaria. A ver, yo os lo recomiendo porque es cierto que esto facilita luego el reciclaje posterior, ¿no? Dentro de la planta de reciclaje, bueno, pues facilita un poco ese proceso de reciclado. Entonces, es voluntario,
pero sí que si queréis hacerlo, podéis hacerlo, por supuesto, pero no es obligatorio en ningún caso. Pasamos ya de las obligaciones de etiquetado y marcado a las obligaciones de información. ¿Vale? Como hemos comentado antes, actualmente los que pongáis envases domésticos en el mercado tenéis la obligación ya de estar adheridos a un scrap, que puede ser Ecoembes o Procircular, pero ahora esta obligación se extiende a los productores de productos de envases comerciales e industriales. Misma obligación, tendréis o que adheriros a un scrap, a un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, o constituir vuestro propio SIRAP. ¿Vale? Actualmente existen, no sé, son 5 o 6 scraps en el mercado para envases comerciales e industriales. Entonces, tened en cuenta que a partir del 1 de enero de 2025 ya tenéis que estar adheridos, ¿vale? Ya tenéis que estar cumpliendo con la obligación de estar adheridos. Es cierto, y os adelanto, que todavía ningún scrap de los existentes ha sacado las tarifas con relación a los envases comerciales e industriales. Si queréis, podéis voluntariamente hasta el 1 de enero del 25 adheriros. Si queréis también, podéis esperar a que saquen las tarifas y ahí valorar pues, qué scrap os conviene más para vuestra organización, para vuestro sector, para vuestro tamaño, etcétera, ¿vale? Pero la obligación tiene que estar cumplida para el 1 de enero de 2025. ¿Qué implica que os adheráis al scrap? Pues que vais a tener que pagar el scrap, básicamente, ¿vale? Vais a tener la obligación de financiación de esos envases que vosotros habéis puesto en el mercado que van a acabar convirtiéndose en un residuo, como comentábamos antes. Aparte de financiar esa gestión a través del pago de una cuota, en base a los envases que hayáis declarado, vais a tener también que reportar durante los 2 primeros meses del año información sobre esos envases, ¿vale? Que habéis puesto en el mercado durante el año anterior. Va a ser muy parecida a la declaración de envases que vais a tener que hacer ante el Ministerio el primer trimestre de cada año, pero en este caso el plazo se acorta un mes. En principio el plazo suele estar vigente durante enero y febrero y os van a solicitar también esa información. Desconocemos cómo van a solicitar la información. Este año, por ejemplo, al hacer la declaración de Ecoembes a varias empresas, pues nos hemos topado con la curiosa situación de que hay que reportar los datos de manera diferente a cómo hay que reportarlos ante el Ministerio. Entonces, en muchos casos había que hacer un doble cálculo, mover toda la información. Entonces, esperemos que aquí los scraps pues, tengan un poco de consideración con las empresas y soliciten esta información de manera muy parecida como lo solicita el Ministerio para que tengáis que hacer el menor número de cálculos posibles, ¿no? Y que os valga la misma información para reportar ante el Ministerio y para reportar ante el scrap correspondiente, ¿vale? Otra cuestión importante. A partir de enero de 2025 vais a tener que reflejar en las facturas la contribución a ese scrap de forma diferenciada, ¿vale? Sin incluirla en el precio unitario del producto. Importante. Y otra de las cuestiones, que ya os lo he adelantado hace un momentito, si ponéis envases reutilizables en el mercado, vais a tener que establecer un sistema de depósito, devolución y retorno para esos envases reutilizables. En la práctica esto consistirá en que vais a tener que cobrar a vuestros clientes un importe concreto a modo de depósito. Junto con en el momento en el que entregáis ese envase os tendrán que dar a vosotros ese depósito y en el momento en el que el envase vuelva a vuestra organización, si está en condiciones óptimas, tendréis que devolver ese depósito. En principio estos sistemas, según la norma, se van a establecer dentro de los propios scraps, o sea que no sabemos en la práctica cómo lo van a gestionar todavía. La norma es lo que dice, ¿vale? Que tienen que estar dentro de los propios scraps y que tenéis bueno, pues que cobrar esas cuantías a vuestro cliente a modo de depósito para garantizar la reutilización de esos envases y que hagan varios ciclos, ¿no? A lo largo de su vida útil. Vale, pasamos ya de las obligaciones a los objetivos, ¿vale? En principio, esto también queríamos indicároslo porque consideramos que es bastante importante y es que cada productor de producto tratará de que los envases de plástico no compostables que ponga en el mercado ya para 2005 tengan mínimo el 25% de plástico reciclado, siempre y cuando estén fabricados con PET, y mínimo el 20% si están fabricados con un plástico que es diferente al PET, pues polipropileno, polietileno de alta densidad, de baja densidad, etcétera, ¿vale? Estos porcentajes se tienen que calcular como una media de todos los envases de PET o de no PET que se introduzcan en el mercado. Entonces, también esto es importante tener en cuenta estos objetivos, como os comentaba antes, por si elaboráis ese plan de prevención y ecodiseño de envases, pues tenerlo en cuenta, ¿vale? Para ir trabajándolo desde ya. Y otra de las cuestiones, otro de los objetivos a nivel de reutilización para los envases del sector Horeca
La norma establece que al menos el 30% de las aguas envasadas del sector Horeca tienen que ser reutilizables, el 80% mínimo para los envases de cerveza y mínimo el 60% para las bebidas refrescantes. Lo dicho, como os comentaba al inicio, aquí hemos querido hacer un resumen de las obligaciones, no os las voy a volver a repetir porque las acabamos de comentar, pero bueno, si os sirve para tener un poco detectadas de manera muy esquemática y muy sintetizada esas obligaciones y que podáis ver si ya están en vigor o si van a entrar en vigor, pues aquí las tenéis, ¿vale? En estas 3 tablitas, una del 2024 y otras 2 del 2025. Y para finalizar ya, bueno, ¿cómo podemos ayudarte desde el Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad de ADESA? Pues os podemos ayudar desde identificar y comprender esas obligaciones que os afectan de manera directa. En muchos casos, bueno, es una norma bastante complicada de interpretar y en muchos casos es también muy complicado de saber qué te aplica y cómo te aplica. Entonces, os acompañamos en todo ese proceso, ¿vale? Para que la identificación de esas obligaciones sea fácil para vosotros y pues al final se os facilite ese proceso que en muchos casos es tan tedioso. Y aquí hago un matiz. Este servicio de identificación de obligaciones lo damos no solo en materia de envases, ¿vale? Lo damos en cualquier obligación que tenga que ver con medio ambiente y sostenibilidad. Aquí hablo de, no sé si tengo que calcular la huella de carbono, si tengo que establecer, si tengo que elaborar memorias de sostenibilidad, planes de sostenibilidad, si me aplica alguna obligación de residuos. Bueno, pues ese servicio de asesoramiento en materia de cumplimiento legal os lo damos íntegramente, ¿vale? Y luego, una vez que hemos detectado esas obligaciones, os ayudamos también en el cumplimiento de todas esas exigencias legales detectadas, ¿vale? Para que ese proceso también de cumplimiento pues, sea fácil, sea efectivo también para vosotros y sea lo más práctico posible, ¿no? Y que podáis delegar esta cuestión. Entonces, en este sentido, hacemos esos trámites por vosotros. Y aquí entran pues desde la inscripción al registro de productores de producto, la declaración de envases ante el ministerio, la declaración de envases también ante los scraps, la adhesión a los scraps, la elaboración de planes de prevención y ecodiseño y realmente cualquier trámite que tenga que ver con esta cuestión, ¿vale? Nos apoderáis, solemos trabajar así, nos apoderáis para que podamos hacer todo en vuestro nombre y que os podáis desentender esta cuestión o por lo menos os podamos facilitar el cumplimiento de estas exigencias legales, ¿no? Como comentaba. Por mi parte ya está, que no es poco. Espero que os haya sido de utilidad. Así que no sé si hay alguna duda en el chat. Voy a pasar a responderlas, ¿vale? Sí, hay bastantes dudas. Vale. Vale, la primera de Raquel. Si yo compro envases de plástico en España para empaquetar mi producto y los porto, ¿estoy exenta? Vale, si tú compras del impuesto al plástico, entiendo, si tú compras envases de plástico, no eres fabricante y lo estás comprando en España, por lo tanto ahí el contribuyente es tu proveedor, que es el fabricante de esos envases. Sí que es cierto que tu proveedor, al ser en tu caso la primera puesta en el mercado, puede repercutirte a ti el impuesto, pero tú no serías contribuyente al impuesto. Sí que te recomiendo Raquel, que te asegures de que tu proveedor está inscrito en el registro territorial, ¿vale? Cosa distinta sería si tú los envases los compras fuera de España, ¿vale? Si los compras fuera de España, sí que serías contribuyente. O sea, luego los sacarías fuera y tendrías que hacer la devolución, pero en tu caso, como los compras dentro de España, el contribuyente sería tu proveedor, ¿vale? En este caso, el fabricante. Vale, Pere Soler nos dice, si para envasar mis productos compro lámina compleja, la cual termoformo para fabricar el envase antes de envasar mi producto, ¿cuál es mi responsabilidad como operador dentro del marco normativo? ¿Soy considerado como productor de envases, envasador o tengo otra consideración? Vale, en este caso tú estás comprando una lámina que la estás termoformando y envasas tu producto, eres envasador, por lo tanto aquí eres productor de producto, estás sujeto a la responsabilidad ampliada del productor, ¿vale? Aunque compres ese envase sin estar termoformado y luego lo termoformes tú, en este caso serías productor de producto, ¿vale? Te afecta la responsabilidad ampliada del productor. Vale, otra pregunta. Ya nos hemos registrado como productores de producto. ¿Dónde se indica el número de registro para incluir en las facturas? ¿Dónde podemos consultarlo o cómo has dicho que es? Por otro lado, si ya hemos presentado los datos de la 2017, vale, te respondo.
¿En dónde debéis incluirlo? Me imagino que te referirás en qué parte de las facturas. El legislador no dice nada al respecto. En principio, con que ese código sea legible, suficiente. Respecto a cómo incluirlo, el formato, lo mismo, es libre. Yo os recomiendo que pongáis, que es lo que nos dice el Ministerio, número de inscripción, registro productor de producto y el código, ¿vale? Con eso sería suficiente. Pero realmente estamos viendo que cada productor lo está poniendo de manera diferente y mientras sea legible es suficiente. Con que haga referencia a que es del registro de productores de producto, suficiente. Si ya habéis presentado los datos del 23, no podéis presentar, si no habéis presentado los del 22 y 21, no podéis hacerlo porque la plataforma tiene cerrado ese trámite. ¿Vale? Lo dejó abierto durante una temporada, incluso amplió un poco los plazos porque vio que todavía las empresas estaban un poco verdes en esa cuestión y no todas lo habían entregado, pero ya el plazo está cerrado. No te preocupes porque en principio no están imponiendo sanciones por ello, ¿vale? Tendrás que esperar a que se abra el plazo para hacer la declaración de 2024 el 1 de enero y en ese caso ya puedes continuar con las declaraciones anualmente como te exige la norma. Vale, Laura nos dice, si nuestros productos envasados son destinados a una gran superficie para ser adquiridos por el consumidor final, ¿nuestro tipo de envase sería doméstico? Podéis tener todo tipo de envases. El que llega al consumidor final, el envase que primario, por así decirlo, que está en contacto con el producto, que me imagino que será el que llega al consumidor final, sería doméstico. Pero también puede ser que vosotros, vuestros productos los metáis en, os pongo un ejemplo, en cajas de cartón y esas cajas de cartón son desechadas en la propia superficie. Pues en ese caso serían envases comerciales. Entonces podéis tener o solo envases domésticos, que no creo que sea el caso, porque esos envases primarios, por así decirlo, los meteréis en cajas de agrupación, por ejemplo, que eso no llegará al consumidor final y también igual los ponéis sobre palets. ¿Vale? Pues probablemente vosotros tengáis envases domésticos, que son los envases que llegan al consumidor final, pero también comerciales, porque se están quedando, se están convirtiendo en un residuo en esa superficie. ¿Vale? Espero haberte respondido. El plan de prevención y ecodiseño de envases se sube al scrap al que estamos adheridos y cuando se cumplan los 5 años, en este caso al MITECO, no. El plan no tenéis que subirlo a ningún sitio por ahora, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es, cuando acabe el plazo de 5 años de duración de ese plan, tendréis que reportar un informe de cumplimiento de ese plan ante la autoridad competente de la comunidad autónoma donde esté situada tu empresa. En principio, ahora mismo, solo con elaborarlo, aplicarlo y tenerlo vosotros es suficiente, ¿vale? Tenéis que empezar a aplicarlo desde ya y luego cuando finalice el plazo, hacer ese informe de cumplimiento del mismo y ese sí que tendréis que reportarlo, pero no ante el MITECO, ni ante el SCRAP, sino ante la autoridad competente de vuestra comunidad autónoma, ¿vale? Vale. Pere nos dice, en el caso de un envase que puede ser utilizado tanto por el consumidor final como por el sector hostelería, ¿cómo se define doméstico comercial? En este caso tendréis que ver dónde acaba vuestro envase. En muchos casos es muy complicado porque no hay una trazabilidad completa de hasta dónde llega ese envase. Tendréis que definirlo de la manera más acorde posible a la realidad. Para hacer la declaración, en algunos casos lo que nosotros hemos hecho con algún cliente ha sido hacerlo por porcentajes, ¿vale? Pues consideramos que un 30% llega al consumidor final y por lo tanto es doméstico y que un 70% se queda en el canal Horeca y por lo tanto es comercial. Cuantos más datos tengáis acorde a la realidad, si esta información os la puede dar pues vuestro cliente, mejor, pero en algunos casos es muy difícil, ¿vale? Entonces, esta es una duda también bastante habitual. Dependerá de a dónde llega ese envase. Y en base a eso tendréis que reportarlo en una categoría o en otra. Nuria nos dice, somos fabricantes y compramos algunas materias primas envasadas, ingredientes, material de envasado, además de otros productos envasados, por ejemplo, productos de limpieza. ¿Se consideran envases industriales? En el caso de productos de limpieza, mm, a ver, esto sería para tu proveedor, en todo caso, la duda, ¿no? A ver, espera, ¿eh? Si vosotros compráis productos envasados, vuestro proveedor esos tendría que, depende de lo que hagáis con esos productos. En principio, sí que serían industriales, sí, porque lo están mandando a otra industria, pero esos no los tendrías que reportar tú, ¿eh? Porque esos se convierten en un residuo en tus instalaciones. Esos los tendría que reportar tu proveedor, que es el que está poniendo en el mercado esos envases, te los está vendiendo a ti, ¿vale? Pero sí, serían industriales. Tendría que ver el caso concreto. Si quieres, Nuria, nos escribes luego al correo y lo miramos exactamente para qué utilizáis esos productos y demás. Pero lo más probable es que sean industriales, pero lo reportará tu proveedor, no vosotros. Vale, Laia nos dice,
Si nuestro producto está destinado a un comedor escolar, por ejemplo, ¿se trataría de un envase doméstico? No. En ese caso, doméstico no, porque realmente el comedor escolar no es una persona física. Depende, en ese caso, cómo desecharan los envases ese comedor. Si no tiene un gestor de residuos concreto y son pocos los envases y los desechan en el contenedor que está al lado del colegio, pues probablemente se podrían considerar como doméstico. En caso contrario, igual se podrían considerar como industrial. Habría que ver también el caso, Laia. Si quieres lo mismo, escríbenos, porque aquí sí que habría que indagar un poco más sobre cuál es el destino final de esos envases. No tanto el destino final, ya sabemos cuál es, sino cómo lo gestiona el comedor escolar, ¿vale? Maricruz nos dice, los envases compostables se han de indicar en el envase y poner que está certificado. No, con tener la certificación en principio sería suficiente. Tendrías que incluir en el envase que es compostable, si es compostaje doméstico o industrial, pero la certificación no tendríais que indicarla en el propio envase. Tenéis que tener el certificado. Con que contéis con el certificado, por si os hacen una inspección, sería suficiente. Vale, en cuanto al marcado de 2025 del contenedor de destino, no se puede poner pegatinas con esta simbología en los envases de productos fabricados a partir del 1 de enero. Queríamos proponer esta práctica para aprovechar los envases que tenemos en stock ahora mismo. Sí, sí se puede. Es lo que os he comentado. El Ministerio sí que nos permite incluir pegatinas. El requisito que ponen es el mismo que en el resto de marcados, que sean legibles y que sean duraderas a lo largo del tiempo. A ver, sí que es cierto que nos informaron de que era mejor que estuviera en el propio etiquetado, marcado de manera más, pues no sé cómo decirlo, más oficial, pero sí que permite pegatinas, ¿eh? Porque al final tenéis que pensar que si el consumidor puede leerlo y puede comprender el destino, el contenedor de destino al que va ese envase o los elementos del envase y demás, sí que sería posible, ¿eh? Podéis proponer esa práctica. Natalia y Bea nos dicen, en el caso de botellas de PET con etiqueta de papel, la etiqueta debe llevar los dos símbolos de contenedores amarillo y azul y especificar el material para cada contenedor. Depende. Si la etiqueta se puede separar fácilmente de la botella, sí. Si no, no. Eh, sería como una vitola, yo entiendo. Yo sí que pondría ambos símbolos. Igual nos lo exigen, porque es cierto que normalmente no solemos hacerlo, ¿no? Como consumidora es raro que separemos, pero sí que realmente es fácilmente separable, porque si no está pegada, sí que es cierto que hay etiquetas que están pegadas y que es imposible por mucho que intentes, o incluso las etiquetas que se pegan en las botellas de vidrio también están pegadas y es imposible sacarlas. Si no está pegada y sí que es fácilmente separable, yo sí que por prevenir, sí que incluiría ambos símbolos, el azul y el amarillo. Eso es. Beatriz nos dice, ¿es necesario que los símbolos sean con color o es suficiente con que sean en blanco y negro indicándose? No es necesario que sea con color, ¿vale? Puedes hacerlo de blanco y negro siempre y cuando indiques la palabra del color correspondiente a cada contenedor. Ahí lo tendríamos que mirar, también depende un poco de cuál sea el fondo del envase, el color del fondo del envase, porque tiene que ser legible, pero en principio no tiene que ser con color. Puede ser o el color pues imagínate amarillo, pues amarillo, o indicar al contenedor amarillo. Con eso sería suficiente, ¿vale? María José nos dice, en cuanto a la indicación del contenedor de destino en los envases domésticos, si tenemos un producto que fue fabricado antes del 1 de enero pero se vende después, ¿tienen que tener la indicación o solo para los productos fabricados a partir de esa fecha? Lo que he comentado, aquí se tiene en cuenta la primera puesta en el mercado de ese producto envasado, ¿vale? Si el producto se puso en el mercado antes de enero del 2025, no os pueden decir nada. ¿Vale? Si el producto se puso en el mercado por primera vez con fecha posterior a esta, ahí sí que tenéis la obligación. Por lo tanto, si está puesto en el mercado antes, no pasaría nada, ¿vale? Se da por hecho, el Ministerio entiende que no podéis controlar hasta cuándo va a estar ese producto en el mercado. Entonces, lo único que podéis controlar es la fecha en la que vosotros ponéis por primera vez ese producto en el mercado. Y esta es la fecha que se tiene en cuenta para determinar esta obligación, ¿vale? Maider Díaz nos dice... En cuanto al ejemplo sobre la simbología a poner en las botellas de vino que se pueden vender tanto individual como agrupadamente, ¿no podría ponerse en la botella el símbolo del vidrio y en la caja de agrupación distintas botellas únicamente el de cartón? ¿O es obligatorio que la caja también incluya la simbología de vidrio? No. Si en este caso, como son elementos, son envases separables,
lo que has comentado, sí que podría indicarse únicamente en la caja de cartón el símbolo azul, ¿vale? Igual os he liado explicándoos esto, ¿eh? Os comentaba que yo os recomendaba poner ambas cuestiones porque en el caso de que no siempre vendáis las botellas agrupadas en esa caja de cartón, personalmente considero que es más fácil que incluyáis ambos símbolos, pero en principio, como son elementos, como son envases totalmente separables, podéis indicar en la caja de cartón el símbolo azul y en las botellas de vidrio el símbolo del verde, ¿vale? Vale, Marta nos dice respecto al marcado con el contenedor destino, más allá de la puesta en el mercado del producto envasado antes del 31 de diciembre del 24, tengo una duda con respecto a qué hacer con aquellas etiquetas que tenemos en el stock, que pertenecen a productos con muy poca rotación y que al llegar el 1 de enero del 25 aún tenemos en almacén. ¿Habría que tirarlas? No sé a qué etiquetas te refieres. Si, o sea, te respondo un poco lo mismo que le respondí a la otra compañera. En principio, vosotros todo lo que pongáis en el mercado a partir del 1 de enero del 25 tiene que estar marcado. Si tenéis en almacén algo que no sabéis cuándo vais a sacar, es que no sé a qué te refieres exactamente, no sé, no sabéis qué hacer con aquellas etiquetas que tenéis en el stock. Em, Vale, sí, que para el 1 de enero igual no las habéis utilizado, ¿no? Hombre, no tendríais por qué tirarlas, podríais ponerlas en el producto y luego, por ejemplo, en esos productos adherir una pegatina con los símbolos correspondientes. Sería suficiente, o sea, utilizáis las dos etiquetas, así no tenéis que tirar esas etiquetas. Esto es un poco curioso porque al final el objetivo de esto es prevenir los residuos de envases y de elementos de envase y esta es una cuestión que ya nos han preguntado en más ocasiones, ¿no? Que ya tenéis bastantes etiquetas o encargadas o en almacén y que vais a tener que tirarlas. Yo en este caso lo que os recomiendo es seguir utilizándolas, pero pues poner una pegatina junto con la etiqueta que indique el contenedor de destino y en principio sería suficiente, ¿vale? Ya estaríais informando sobre el destino de estos residuos. En las agrupaciones film, cartón, ¿se debe indicar los contenedores de todos estos materiales? ¿Dónde se indicaría? En la etiqueta del envase. Si son envases domésticos, sí. Si son materiales separables, también. ¿Y dónde se indicaría? No, la norma no nos dice dónde. Nos dice que tiene que estar en un sitio que sea claramente legible por parte del consumidor y que cuando el consumidor utilice ese producto, imagínate, rompe ese envase, que se siga viendo. Con que cumplan esos dos requisitos, suficiente. Si quieres que sea en la etiqueta del envase, es lo lógico, pero si quieres hacer otra en otro sitio, también valdría. Si quieres en la vitola, pues en la vitola, por ejemplo, en caso de que tenga una vitola. No tiene por qué ser en la propia etiqueta. Mientras sea legible y duradero, suficiente, ¿vale? ¿Podrías confirmar qué scraps están constituidos? Ahora mismo solo está constituido, hasta donde yo sé, Ecoembes y Procircular. El resto están a la espera de que los autorice el Ministerio. Es cierto que los scraps ya están dando la posibilidad de que las empresas os adhiráis y hay muchas empresas que ya se están adhiriendo. La mayoría es cierto que no, porque estáis esperando a que saquen más información, sobre todo respecto a las tarifas, pero creo que legalmente autorizados solo están esos, Procircular y Ecoembes. Y Ecoembes para comerciales tengo mis dudas. Tendría que mirarlo. Respecto a esta cuestión, lo mismo, os podemos asesorar, ¿vale? Nosotros estamos en contacto directo con los scraps, pues para saber cómo van a tramitar todo, cuáles son las tarifas, los servicios que van a ofrecer. Entonces, podemos, por supuesto, asesoraros sobre qué scrap os conviene más el que os adhiráis, ¿vale? Los 5 scraps, pues mira, para envases comerciales, para envases domésticos, como he comentado, está Procircular y está Ecoembes. Y luego han solicitado autorización Genci, Implica, Envalora y creo que uno más, si no me equivoco. Luego tenéis algunos que están también por sectores, pues está Sigfito y demás. Pero bueno, esto lo mismo, os podemos asesorar, ¿vale? En esta cuestión. Vale, Laia dice, el porcentaje de material reciclado se establece en base al envase completo. Me explico, si es una botella de PET 100% reciclado, pero el tapón es de polipropileno, ¿en este se podría indicar que el material es 100% reciclado? No. Aquí, esto como he comentado, si lo queréis marcar, tenéis que certificarlo y aquí se consideran todos los elementos del envase, ¿vale? No se puede indicar solo un elemento del envase, hay que considerarlo en su conjunto. Te pongo el ejemplo, si por ejemplo la botella de PET es 100% reciclada y el tapón es 0% reciclado
y el peso de la botella son 90 gramos y el tapón son 10 gramos, pues tendrás que poner que el envase es 90% reciclado, ¿vale? De manera diferenciada. No puedes indicar que solo un elemento del envase es 100% reciclado porque el legislador considera que puede inducir error al consumidor, ¿vale? Que es lo que está pasando ahora en muchas ocasiones. La contribución al scrap que ha de reflejarse en las facturas ha de hacerse junto con el número que proporciona el registro de productores de producto de manera diferenciada, pero sí, habría que incluir ambas cuestiones, tanto la contribución al scrap como el número de inscripción que os han otorgado al hacer el registro de productores de producto, pero de manera diferenciada, ¿vale? Se debe informar en las facturas de la contribución al scrap de forma diferenciada solamente en el caso de envases comerciales e industriales, en los domésticos no, en todos los envases. En todos los envases os lo van a exigir, ¿vale? Informar de esta cuestión a partir del año 2025 para domésticos comerciales e industriales. Diego nos dice, ¿cuándo hay obligación de elaborar un plan de prevención y ecodiseño de envases? ¿A partir de qué volúmenes no se ha especificado en la presentación? Gracias. No, no se ha especificado, pero os lo he dicho yo de viva voz, ¿vale? Os lo repito. Si superáis, en este caso sería, si en el año 2023 habéis puesto en el mercado más de 250 toneladas de vidrio a través de vuestros envases, más de 50 toneladas de acero, más de 30 toneladas de aluminio, más de 20 toneladas de plástico, más de 15 de cartón o de materiales compuestos, o si no superáis ninguna de estos límites, si en total habéis puesto más de 300 toneladas a través de todos los materiales que componen vuestros envases. ¿Y desde cuándo? Si en el 2023 has superado estas cantidades, desde ya. En principio, en 2024 ya tenéis que tener este plan elaborado y tenéis que empezar a ponerlo en práctica, en marcha, ¿vale? ¿Nos vais a facilitar el PDF del webinar? No, lo hemos comentado al inicio, os vamos a facilitar la grabación completa, ¿vale? Para que la tengáis y podéis echar también un vistazo a la presentación. Vale, gracias Iván, que la has contestado. En cuanto a la facturación, ¿se tiene que poner el impuesto que hemos pagado por la importación de los envases cuando vendamos ese producto a nuestros clientes? Sí, eso es, se tiene que indicar, ¿vale? Se tiene que indicar incluso cuando es la primera, cuando el cliente es el primer adquiriente o es la primera venta o entrega que se haga después de la fabricación de ese envase, hay que repercutírselo también, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Vale, María dice, si mi proveedor me da cajas reutilizables con un depósito económico hasta el retorno, pero en el retorno la caja está rota, ¿le cuenta a mi proveedor como envase industrial o me cuenta a mí como residuo interno? Vale, si a ti tu proveedor te está cobrando un depósito por ese envase reutilizable y se rompe ese envase en su uso y no puedes retornárselo, tu obligación no tiene por qué aceptarte ese envase y por lo tanto no tiene tampoco por qué devolverte el importe que te ha cobrado en concepto de depósito, ¿vale? Nuria dice, en las facturas hay que informar de la contribución al SCLAP de forma diferenciada de todos los envases, domésticos, comerciales, industriales o solo industriales y comerciales. De todos. Y tenéis que hacerlo por formato de envase, en euros, ¿vale? Esto luego nos lo especificarán los scraps, ¿eh? Porque es cierto que la norma no nos dice mucho al respecto y los scraps cada uno lo está pidiendo de una manera diferente. Entonces, cuando publiquen un poco las tarifas, nos intentaremos también enterar de cómo van a solicitar esta cuestión. Buenas tardes, me queda una duda. Nosotros colocamos los estuches en base primario correctamente identificados con las imágenes de Coembes, pero estos estuches van metidos en una caja blanca para transportar y van indicada con icona clásica. ¿También hace falta incluir el icono azul de Coembes? No, porque en principio, bueno, depende a quién llegan esas cajas de cartón. Si esas cajas de cartón pueden llegar al consumidor final, sí. En caso contrario, no. ¿Vale? Si lo que llega al consumidor es solo ese envase primario, solo tendrás que indicar en ese envase primario el símbolo de Coembes. Si las cajas de cartón no llegan al consumidor final, no. Si no, sí. Y imaginaros que si, imagínate, no sé, Cristina, si es el caso, que llega al consumidor final, pues en ese caso sí que tendréis que indicar también el símbolo de Coembes, claro. Eso es. Si no, no, ¿vale? Si es comercial, no. Solo en envases domésticos. Vale, Belén nos dice. La certificación de envase con el porcentaje de reciclable es voluntario. Hay clientes que nos dicen que es obligatorio a partir del 1 de enero del 2025. ¿Es cierto? No. Indicar, si ellos quieren indicar en el envase que es reciclable, entonces sí que van a tener que certificarlo. Claro, probablemente os lo estén pidiendo porque ellos sí que quieren indicar que es reciclable, pero y por eso les exigen que esté certificado y os lo están pidiendo a vosotros, ¿vale?
Nuestros productos, Teresa, nuestros productos vienen envasados y los adquirimos de la Unión Europea. Hacemos la declaración de plásticos, el impuesto, me imagino, al plástico. ¿Tenemos que poner en las facturas de proveedor el importe que se declara? Sí, sí, tendríais que indicar en las facturas ese importe, eso es. María José, por otro lado, tenemos que poner la contribución al scrap por los envases desde el 1 de en la facturación, digo, eso es, tenéis que indicar en la factura la contribución al scrap de manera diferenciada, ¿vale? Vale, ¿cómo se certifica el porcentaje de plástico reciclado en un envase? A través de la UNE, la que hemos comentado, ¿vale? Lo tenéis en la presentación. Tendréis que, bueno, nosotros estamos en colaboración con institutos tecnológicos para poder ayudaros también en todo ese proceso de certificación de plástico reciclado y también de reciclable. Vale, Isabel nos dice, para los residuos industriales que generamos y que debe reportar nuestro proveedor, ¿deberíamos dejar de gestionarlos con nuestro gestor y usar su scrap? Y si no sabemos si hay algún scrap y si el proveedor es de otro país de Europa, a ver, esta es una duda también bastante recurrente. Tenemos que diferenciar los envases, los residuos que se van a generar por los envases que vosotros estáis poniendo en el mercado, que para eso tenéis que vosotros adheriros a un scrap y financiar esa gestión. Y por otro lado, vosotros también como empresa podéis tener la condición de poseedores finales de esos residuos. Entonces, en ese caso para esos residuos que realmente ya está pagando vuestro proveedor porque ya está adherido a un scrap, porque ha puesto en el mercado sus envases y se han acabado convirtiendo en un residuo en vuestras instalaciones, en ese caso vais a estar obligados como poseedores finales de esos residuos de envases a firmar un contrato con un scrap para la financiación de esos envases, ¿vale? Vale, María Eugenia nos dice, en las obligaciones de información has comentado el reflejar en las facturas la contribución al scrap. ¿Podrías desarrollarlo? Lo comentado, es que cada scrap en principio lo está pidiendo de manera diferente. Entonces tenemos que estar a expensas de cómo lo va a pedir cada uno. En principio lo único que nos dice la norma es que tiene que ser de manera diferenciada. Algunos scraps nos han dicho que necesariamente tiene que ser en euros, es decir, os pongo el ejemplo, que me lo puso un scrap concretamente. Vosotros por un formato concreto de envase estáis pagando al scrap 100 euros y ponéis 100 toneladas o 100 kilos, me lo invento. Entonces, si vosotros a través de esa venta en concreto y de esa factura estáis vendiendo a vuestro cliente 1 kilo de envase de ese formato en concreto, pues tendréis que pagar lo correspondiente. Tendréis que hacer una especie de regla de tres y ese precio incluirlo en la factura, ¿vale? En principio en euros de manera diferenciada y correspondiente al peso de envases que estáis poniendo en el mercado. Espero que te haya resuelto la duda. Vale, Esperanza dice, si el producto ya se ha puesto en el mercado, ¿se puede poner la simbología cuando se agoten las existencias de etiquetas? Si el producto ya se ha puesto en el mercado, te va a tener en cuenta la fecha en la que se ha puesto en el mercado. No hace falta que, bueno, cuando se agoten las existencias de etiquetas, claro, si tú vas a usar esas etiquetas a partir del 1 de enero de 2025, necesariamente vas a tener que también indicar el marcado del contenedor de destino. Entonces, lo que he comentado también a la otra compañera, puedes o hacer una pegatina y adherir la etiqueta que ya no tiene, que ahora mismo no tiene la simbología con la etiqueta, con la pegatina donde sí que la tenga, y en principio eso te valdría, ¿vale? Isabel nos dice, para el etiquetado, la puesta en el mercado, ¿sería la entrega a cliente? Eso es, la primera, para etiquetar, no. Nosotros vendemos a cliente que almacena en plataformas. Si nosotros lo enviamos antes del 1 de enero y ellos lo tienen almacenado, habría que reetiquetar. La primera puesta en el mercado es la que se considera, la fecha de la primera puesta en el mercado. Si vosotros estáis poniendo en el mercado antes del 1 de enero del 25, es la fecha que se considera, ¿vale? Que se tiene en cuenta, vamos. Javier Miguel nos dice, si el envase no es reciclable o reutilizable, supongo que no habría que poner ninguna simbología de destino de envase. Sí, 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 hay que marcar todos los productos, independientemente de que sean o no reciclables o reutilizables, o sea, reciclables o con material reciclado. En todos los envases domésticos hay que incluir la simbología, ¿vale? Aunque sepas que no es reciclable, hay que incluirla.
eso el consumidor final lo destinará al contenedor correspondiente y luego ya en la planta de reciclaje se encargarán de determinar si es o no reciclable. ¿Vale? Un envase de plástico que contiene carne, que está sucio, igualmente indicamos el símbolo que al contenedor amarillo, sí, sí, el material al que debe ir ese envase. Lo mismo que le he comentado al otro compañero. Si luego ese envase en la planta de reciclaje consideran que no se puede reciclar porque está sucio, pues lo separarán y no lo reciclarán. Pero sí que hay que incluirlo, ¿vale? Isabel dice, ¿los requisitos de etiquetado son también obligatorios para comerciales industriales? El de marcado no. El de marcado es solo para domésticos, ¿vale? ¿Se debe diferenciar en las facturas el tipo de contribución al scrap si es doméstico, comercial o industrial? ¿O se pueden agrupar los importes en una sola línea de contribución? Pues esto todavía no está determinado. Lo tenemos que consultar con los scraps porque no sabemos exactamente cómo lo van a solicitar. Por ahora, por la información que tenemos, en principio hay que hacerlo por formato de envase. No habría que diferenciar si es doméstico, comercial o industrial, sobre todo si tienes todo gestionado por el mismo scrap, que eso será el caso, ¿vale? Porque es lo más cómodo. Entonces, en principio, no va a ser necesario diferenciar, pero estamos a la espera de a ver qué dicen los scraps, ¿vale? Porque aquí la norma nos dice lo que nos dice y realmente son los scraps los que luego van a ir determinando pues cómo van a requerir esta cuestión. Vale, Diego, gracias. Pues nada, veo que no hay más preguntas. Espero haber respondido a todas. Si aún así os queda alguna duda más concreta o como ha dicho Iván, ¿no? Que sea más concreta de vuestro caso, que no habéis querido plantearlas aquí por lo que sea, estamos a vuestra disposición. Podéis escribirnos un correo, intentamos asesoraros, resolveros las dudas que tengáis en este sentido y, pues lo dicho, acompañaros en todo el proceso de cumplimiento de estas obligaciones, que en muchas cosas es, pues ya habéis visto que es un poco tedioso y bueno, nunca viene mal una mano que te ayude, ¿no? A cumplirlo de manera efectiva y práctica, como hemos comentado. Así que nada más, estamos a vuestra disposición y de nuevo muchas gracias por haber asistido. Esperemos que haya sido aclaratorio. Un saludo.